Pues damos inicio y hemos revisado las instituciones a través de los pactos que están incluidas, porque todo esto debía tener una solución a la manera de Dios. Él siempre es una atributo su humildad y su mansedumbre de adaptarse a su propia creación sin necesidad de hacerlo, pero un Dios que es amor así lo ha hecho. Entonces, a la forma y manera de Dios de adaptarse al pensamiento, a lo que el hombre en ese momento esté viviendo, así es como lo ha hecho a lo largo de los siglos. Y los pactos, como ustedes se han dado cuenta, han sido eh, muy entendidos por los hombres de ese tiempo, un poco se escapan a nuestra visión cultural, porque pues no estamos nosotros dentro de una cultura de pactos, de cosas así, pero sin embargo hemos logrado, creo yo, ir entendiendo los procesos de Dios para tener clara comprensión de ellos y sobre todo la intención y el centro de todos ellos. Así es que con estas 4 instituciones que hemos mencionado, se han celebrado por lo menos 2 pactos que hemos comentado ampliamente, con profundidad, que ha sido el de Abraham, que involucra 2 instituciones, básicamente 2. La de la comunión, porque pues Dios y un hombre, que fue Abraham, tuvieron comunicación, que también indirectamente se consideran y de manera importante también, por supuesto, el de la familia, con la entrega de los hijos, y también por ahí se mencionan las demás instituciones, que son la administración, mayordomía de la economía, cuando Abraham le entrega el diezmo al rey de Salem, sin que hubiera todavía ley de Moisés, pero ya es un anuncio de alguna manera profética, pero él lo hace y todo eso va quedando dentro de términos de pacto. Y el otro pacto que vimos fue el del rey David, en el cual también están consideradas la comunión, pero por el hecho de que es un rey, el rey David, de que es un rey elegido, ya vimos cómo, por la unción que recibe del profeta Samuel, entendemos que está implícita la situación del gobierno y autoridad, ¿sí? Y también, de alguna manera, la familia, porque, y bueno, ahí creo que fue muy tremendo con la familia, porque pues vemos el precio tan alto que se tuvo que pagar, que lo explicamos. También, de alguna manera, está involucrada la cuestión de la mayordomía, eh, por la manera que se cumple con Salomón de levantar un templo extraordinario, extraordinariamente costoso, pero que, bueno, dejaba ver la prosperidad, ¿sí? Y estos 2 pactos con estas personas, David y Abraham, podríamos considerar que fueron pactos a título personal, de personas, de individuos, que se fue extendiendo a lo largo de generaciones, se fue extendiendo a lo largo, sí, a lo largo de el linaje de el rey David, que también por la cuestión de Abraham nos toca a nosotros, ¿sí? Les hago esa observación, que el rey David, que tiene como descendiente al Señor Jesucristo y nosotros somos uno con él, ya nos toca digamos, esos beneficios, como lo estamos tratando de entender. Y por parte de Abraham, de que a todas las familias de la tierra se les ha dado un nombre y que este es el nombre del Señor, ¿sí? Del Señor Jesucristo. Y descendencia espiritual de Abraham, como lo describe con mucha claridad el apóstol Pablo en el libro en la carta a los Gálatas.
Bueno, ahora vamos a ver un pacto que es más institucional, más este, amplio, que se considera no tan personal, sino que ahora es más de volumen, congregacional, lo podemos ver así, también lo podemos ver como una cuestión social que involucra a familias enteras, pero que también va a tener los 4 elementos institucionales, y es a través también de un pacto, que son, este pacto se habla muy poco de él, y es un pacto eterno, y generalmente no se toca. Bueno, yo me di a la tarea de investigar por qué tanto la teología, que no me llama mucho la atención porque es muy tediosa, pero de alguna manera se encuentran datos, o por qué no se habla mucho de esto. Y el único autor que sí habla acerca de los pactos de las instituciones fue un escritor de la antigüedad en el año 300 después de Cristo, en la iglesia de ese tiempo, que se llamó Lactancio, ¿sí? Un escritor de origen griego, grecolatino, que escribió acerca de las instituciones, y es el único que lo toca. De ahí en fuera está aislado, están separados, no hay acuerdos plenos, pero bueno, hasta ahora que le hemos empezado a encontrar forma a todo esto, y que como en la estricta aplicación de las reglas de la interpretación bíblica, nos apegamos a esas reglas, ¿sí? Para no caer en una cuestión doctrinal incorrecta, imprecisa, desenfocada, o lo que sería peor, tratar cuestiones que estuvieran al filo de la herejía, sino que siempre debe de ser algo dentro del contexto de la escritura. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos dentro de un marco correcto? O sea, que estamos dentro de un enfoque escritural completo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Bien, hay unas reglas muy sencillas que nos dan esta verificación. En primer lugar, que se hayan hablado en primera instancia en el Antiguo Testamento, que ahí es donde surgen, ¿sí? O sea, se identifican que están, y los elementos de pacto y todo lo que hablamos al principio. En segundo lugar, y esa es la parte más importante, que el Señor Jesucristo las haya mencionado, las haya hablado, las haya vivido. Bien. Y en tercer lugar, que estén mencionados en las cartas, ya sea apostólicas, las cartas universales, y tal vez algunos mencionados en el libro del Apocalipsis, que es el único libro del Nuevo Testamento. Si nosotros tenemos esas evidencias escriturales, entonces podemos estar tranquilos de que sí se trata de una situación bíblica totalmente hablada y dicha y considerada por todos los autores de la Biblia, pero principalmente sustentada por el Padre Celestial, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Bien, entonces, por eso es que estamos jugando con las Escrituras, de ir del Génesis, después de ir a los Evangelios, después de ir al Nuevo Testamento, regresamos otra vez al Génesis, porque así tiene que ser para algo que no es materia frecuente de estudio. Pero bueno, esa es la disciplina que aplicamos para todo esto. Bien, entonces hoy vamos a estudiar un pacto en el que, con este criterio de toda la institución que es el cuerpo de Cristo, y que desde el antiguo pacto pues, ya se estaba considerando, vamos a estudiarlo. Así es que les pido que me acompañen al segundo libro de las Crónicas, capítulo
29, ¿sí? Vamos a ver ahí. Segundo libro de las crónicas. Muchas gracias. Segundo libro de las crónicas, capítulo 29, y ahí vamos a encontrar un rey muy peculiar, muy especial por su perfil. Este reinado vino después de que estuvo el rey anterior, el reinado anterior de Acaz, que fue un rey de los que, bueno, se les considera como un rey no muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque él cayó en la idolatría. Como fue toda la historia del pueblo de Israel, entraban y salían, entraban y salían. Pero a este nuevo rey, que es Ezequías, que así se llamó, se le considera un rey bueno. Bueno desde la perspectiva de la relación y de la comunión con el Señor. Entonces el rey Ezequías va a ser algo de tremenda importancia, tremenda importancia. Y en el capítulo 29, desde el versículo 1, vamos a empezar a dar lectura a lo que ocurrió con este rey Ezequías. Aquí sí vamos a leer muchísimo de las escrituras, pero creo que es necesario. Además, yo creo que a estas alturas ya les debe de ir gustando estarnos metiendo a la escritura, ¿no? Digo, me imagino, me imagino que sí, porque así debe ser. Bueno, en el capítulo 1, 29:1, versículo 1, dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, un joven, realmente un rey joven, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y aquí quiero aclarar algo muy a la manera hebrea. Cuando leemos David su padre, no quiere decir que directamente haya sido engendrado por David, sino que haya sido un antepasado en la línea directa de ascendencia de la tribu de Judá, porque pues así se habla de otros que pasaron muchísimos años, que ya no estaba vivo el rey David y se le consideraba David como su padre. ¿Me explico? O sea, podríamos decir de la línea paternal, o como a algunos les incomoda, pero lo siento mucho, de la línea patriarcal de el rey David. ¿Sí? Así es que eso, ustedes ya saben de quién hablo, ¿ok? Que si quiera o no si quiera, ese es el principio escritural. Línea de sangre, así es lo que podríamos decir. Dice el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ahora, aquí fíjense cómo ya debemos de empezar a hacer un análisis puntual de este criterio de análisis eh, textual y con un significado. Ustedes ya pueden detectar en estos primeros dos versículos que se consideran a dos de las instituciones de las que hemos estado hablando. A ver, ¿quién dice? Yo encuentro estas dos, mientras me tomo un sorbito de café. A ver, ¿quién? El del gobierno, la Sí, autoridad, y el de la familia también, no sé si hablando de sí, jubilación. perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué, Paulita? Muy bien, extraordinario. Sí, ¿por qué? Porque estaba mencionando como que hay varias generaciones que continuaron y que hicieron lo recto delante de Dios, hablando de, Sí. y Uh-huh. bueno, ocupando lugares de gobierno también, por eso ¿Por menciono qué es un un rey? Uh-huh. Porque es un rey, exacto. O sea, y así es como vamos entendiendo que por cuanto va a ser hecho hombre de pacto, deban de estar las instituciones siempre consideradas. Yami, tiene la mano Puede alzada. ser que tiene que ver con una cuestión de identidad, la herencia, el linaje. También, claro, claro. Y que va a ser importante por el legado que queda, generacional, ¿sí? Consideren que todos ellos
que estamos hablando del pueblo de Israel, tienen una ascendencia muy fuerte con Abraham, ¿no? Con Abraham, que es después de donde vendrían. ¿Se acuerdan que en un momento les comenté que hay algo profético cuando el Señor le dice a Abraham, que lo saca de su tienda, de su carpa, y le dice que tendría descendencia, naciones enteras, que lo lleva primero y le hace ver las estrellas, por un lado, y por el otro lado le hace ver la arena del desierto, ¿no? Y le dice, tendrás descendencia, que si podía contar las estrellas, así será tu descendencia, y después le dice que si podía ver, contar la arena del desierto, así será tu descendencia. Y les haya comentado en su momento que el Señor está profetizando de dos categorías de descendencia. Una, la descendencia celestial de los hijos de los cielos, ¿sí? De las estrellas. Esa es la manera como lo menciona. Y la otra, la descendencia de la arena del desierto, que sería la descendencia terrenal, que en esa está el pueblo de Israel, y los que se sumasen a las leyes y disposiciones de la ley de Moisés, ¿no? Aunque sean prosélitos o fueran convertidos a la ley de Moisés. Y los hijos de Dios, que ya entra ahí los nacidos de Dios por medio del nuevo nacimiento o una naturaleza de obediencia, hijos de obediencia, como es hoy el cuerpo de Cristo. Bien, entonces eso es no olvidarlo. Ustedes siempre ya tienen a estas alturas de lo que hemos estudiado una mentalidad institucional en este aspecto. Siempre de repente tiene que venirse a ustedes, a ver, aquí está contenida esta institución y aquí está esta otra, están las 4, están 3 o nada más una, o no hay ninguna. Y cuando no hay ninguna, pues no está hablando de eso. Aunque hable de familias, aunque hable de reyes, pero deben de estar dentro de una cuestión de pacto, de pacto, para que sea algo institucional. ¿Ok? Entonces, vamos al versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Y a partir de este versículo, también vamos a ir manejando o utilizando una regla de interpretación hermenéutica, o sea, de interpretación bíblica, que se llaman la regla de los tipos y antitipos. ¿Qué es esto de tipos y antitipos? Se los voy a explicar de una manera sencilla para entender lo que hay en el trasfondo espiritual de aquí, que ya lo habíamos visto en otra parte, pero quiero volvérselas a aclarar para que se entienda. Depende de la ubicación en la que estemos leyendo, y si estamos hablando y ubicándonos en el antiguo pacto, como lo estamos haciendo ahora, o donde dice en este versículo, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Este es el tipo, así se le llama, este es el tipo o el modelo, el objeto. Está hablando de las casas de Jehová y de las puertas que fueron reparadas. Bien, ahora, ¿cuál es el antitipo? El antitipo es que debemos de encontrar el significado, pero en el Nuevo Testamento, que sea lo mismo, pero de la manera como debamos de entenderla. A ver, ¿cuál es el tipo acá? Si estamos ubicados en el Antiguo Testamento, las puertas de la casa de Jehová que fueron reparadas. ¿Cuál será el antitipo en el Nuevo Testamento? Y pregunto, ¿cuál es la casa de Dios hoy en el Nuevo Testamento? A ver, ¿sí, Pablita? El templo del Espíritu Santo. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Sí, David, ¿quién es el templo del Espíritu? Exacto. Hoy somos nosotros. O sea que ubicándonos nosotros en el Antiguo Testamento, nosotros somos el antitipo. ¿Me explicó?
y cuáles son las puertas que deban ser reparadas. Hay una escritura, les ayudo porque no es fácil entenderlo. Cuando habla el Señor Jesucristo y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y a las puertas que es el corazón. Y si abres las puertas, yo entraré y cenaré contigo, tendremos comunión. Es decir, el corazón en el antitipo, ubicándonos nosotros. Ahora, si nos vamos al nuevo pacto, en donde encontramos ese mismo versículo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que me abre las puertas entraré a él y cenaré con él. Ahí, si estuviésemos en el nuevo pacto, ese sería el tipo. ¿Y cuál sería el antitipo? Lo que estamos leyendo acá, ¿sí? O sea, es decir, hay una correspondencia exacta a la manera como lo entendían estos personajes de ese tiempo, como quedó escrito, por eso está escrito, y cómo se confirma en el nuevo pacto. Bien. Vamos bien, porque esta regla de interpretación la vamos a ir usando en este capítulo, ¿bien? Y en otros que vienen más adelante. Bueno, entonces, paralelamente vamos a ir haciendo la interpretación con esta regla. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor para nosotros, nuestro corazón o nuestro espíritu, y las reparó. La reparación o la restauración de nuestro corazón, de nuestras personas. Bien, así es como vamos a ir interpretando. ¿Me van siguiendo o tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Al 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Aquí recogemos solo lo que sí tenga una interpretación que sí logremos encontrar en el nuevo pacto. Si aquí habla de sacerdotes y levitas, como estamos ubicados en el antiguo pacto, ¿cuál será el antitipo en el nuevo pacto? Sacerdotes y levitas. ¿Quiénes son los sacerdotes y levitas? Exacto, porque somos, eso lo dice Pedro, ¿sí? Cuando dice, somos reyes y sacerdotes, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Tiene que estar en el Nuevo Testamento para que tenga validez esta interpretación. ¿Por qué? Porque todo es todo esto, para que encontremos el elemento central de pacto, tanto aquí como en el Nuevo Pacto. Va a ser muy importante para comprender estos pasajes, que finalmente es la redención misma. Bien, vamos, seguimos. Dice, les dijo en el 5, óiganme levitas, que hoy, bueno, también, los levitas también tendría aplicación para quienes hoy. También para nosotros, que alabamos al Señor. Y para quien dentro, hablando, eso es personal, pero hablando congregacionalmente, ¿quiénes serían? Los que están en el ministerio de adoración. Y en la, sí, y en la música, en la alabanza y la adoración. En la adoración, correcto. Exacto, sí, que aunque la nominación o el nombre de levita es propio de la cultura, pero la función es la misma en ese tiempo que hoy. ¿Me explico? Entonces aquí está considerado la música. Y vamos a ver, ¿y de qué manera? Dentro de este pacto que se va a celebrar. Sigue diciendo, les dijo, óiganme levitas, así, muy enfático, ¿sí? Muy enfático. O sea, tiene a todo el equipo de músicos y sacerdotes frente a él, el rey, una autoridad de gobierno. Dice, santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la inmundicia. Y ya está poniendo acá el rey Ezequías términos de pacto, porque hoy podemos entender que si va a haber un pacto, que estos son términos de pacto, luego entonces quienes van a estar por cuestiones de pacto con la asignación de sacar
la inmundicia del santuario son precisamente los que ejercen el sacerdocio, como mencionaron, la oración, y los levitas, que es la música. ¿Bien? Entonces, vamos a ver si esto es así, si finalmente sí encontramos la justificación de que hoy hay alabanza y que sepamos que si hay hoy alabanza y adoración en las congregaciones, no es porque se oye bonito o para entretener a los que asisten, porque si eso pensamos, eso y las campanas para llamar a misa, sería lo mismo, una cuestión religiosa. Y no es eso, ¿sí? Sino que va mucho más allá, mucho más profunda la circunstancia. Bueno, dice, saquen del santuario la inmundicia. Dice, porque nuestros padres se han rebelado, y esto aplica también para nosotros generacionalmente, y vamos a tener que ser un poco así como autoanalíticos y honestos consigo mismo y nuestra ascendencia. ¿Creen que ha habido rebelión ante el único Dios verdadero en nuestras anteriores generaciones? ¿Creen que la ha habido? Es posible que sí. Y no estoy hablando de nuestros abuelos, ni de nuestros bisabuelos, tal vez de nuestros tatarabuelos. Estoy hablando desde hace 100, 200 años atrás, en cada uno de nosotros, que no sabemos si en algún determinado momento hubo una cuestión de rebeldía contra Dios. ¿A través de qué? A través de pactos, a través de compromisos, no con Dios, sino aún con las tinieblas, o cosas del mundo tremendas y terribles, que todo se enfoca a la rebeldía en contra de Dios. ¿Bien? Entonces, esto puede aplicar con nosotros, no hay problema, esto entra. Dice, y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, porque le dejaron, ¿sí? Se alejaron del Señor. Apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor, que hoy por hoy, este es aquí es el tipo, el tabernáculo del Señor, que el antitipo sería hoy el Señor Jesucristo, porque es ya la encarnación del tabernáculo profetizado cuando se hizo con Moisés. ¿Ok? Que es el tipo es el tabernáculo y el antitipo es el Señor Jesucristo. Ahí vamos. Vamos cumpliendo las reglas, nos está enfocando esto muy bien. Dice después, y le volvieron las espaldas, es decir, ya no quisieron saber nada de él. ¿Es posible que esto ocurra en las civilizaciones contemporáneas? Sí, porque así está el mundo, rebelde contra Dios. Definitivamente está así. Dice después, y aún, el 7, y aún cerraron las puertas del pórtico. ¿Qué qué sería? Con nuestra interpretación que estamos haciendo. ¿Qué es esto de que estas generaciones cerraron las puertas del pórtico? ¿Que cerraron? Su corazón. Un corazón, exactamente. Es decir, o que se autodenominan, puede ser, entre muchas cosas, ateos, filósofos humanistas, lo que ustedes quieran, y aún religiosos, y aún dentro de él que se diga evangélico, aún dentro de eso, ¿sí? Tenemos que reconocer que eso es así. Bueno, sigue diciendo, cerraron las puertas, y dice, y apagaron las lámparas. ¿Y esto qué será? ¿Qué será esto de apagar las lámparas? Espíritu Santo. Exacto, que el Espíritu Santo fue contristado, es decir, fue hecho a un lado y ya no tienen el fuego consumidor de Dios en ellos. Y sabemos que aún hoy en la actualidad hay ciertas corrientes que no consideran al Espíritu Santo, aunque se autodenominen cristianos. No voy a decir quiénes porque no estamos para juzgar, pero hay quienes no creen en las dones del Espíritu Santo, que nada más fueron para una etapa o no, qué sé yo. Diversidad de criterios que no tienen una postura escritural. Bien.
Por eso estamos estudiando esto y vamos a ver la seriedad que esto tiene. Dice, y apagaron las lámparas, no quemaron incienso. ¿Y qué es el incienso? Oración, no tuvieron En el oración. Apocalipsis lo dice, muy bien David, lo dice en el Apocalipsis, que es el incienso de los santos que sube a la presencia del Señor. Ahí vamos bien. Dice, ni sacrificaron un holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Y qué sería? No sacrificaron un holocausto en el santuario. ¿Cuál sería la interpretación? Morir a la carne. Quemar la carne, exactamente. Muy bien, Agustín. Todo esto consérvenlo, ¿eh? No lo perdamos, no lo perdamos, no lo perdamos, porque después vamos a encontrar esta tecnología del Señor, por darle algún nombre, que está haciendo este rey, pues movido por el Espíritu Santo, porque él fue el que impulsó, pero tenía que ser, como todos los hombres de pacto, a través de un personaje en la tierra, para que después el Señor se comprometiera a cumplirlo él mismo aquí en la tierra. Bien, seguimos leyendo. Dice 8. Por tanto, la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén, que bueno, ya dijimos que tenemos ascendencia espiritual ahí, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como ven ustedes con sus ojos. Pues como lo que estamos viendo hoy, que por qué la gente sufre y dice que hay tantos desastres, hay guerras, hay enfermedades, hay violencia, pues porque le han volteado las espaldas al único Dios verdadero. Si quiere el mundo encontrar hoy la explicación de por qué están las cosas como están, aquí está la respuesta, tan sencillo, le han vuelto la espalda al único Dios verdadero y por eso están como están. Hablando así como profeta, ¿no? Vestido con piel de camello. Pues por eso, así están las cosas. Indudablemente. Bueno, dice en el versículo 9, dice, y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. ¿Cuáles serían en sí todas estas figuras que están aquí mencionadas? ¿Qué sería lo que ha sido arrastrado por consecuencia? ¿Generaciones? No, Familia. exacto, la familia, las familias. ¿Quiénes son los que están sufriendo el que las civilizaciones modernas estén sufriendo, que se les voltearon la espalda al Señor? Las familias están pagando las consecuencias, o no es así, como que hasta está queriendo extinguirse la familia hoy. Claro. Pues bueno, aquí está la explicación del misterio del sufrimiento hoy planetario, ni más ni menos. Sigue diciendo, 10, ahora pues, fíjense lo que dice el rey, la autoridad de gobierno. Yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, y ahí está. Y entra la comunión a través de un pacto. O sea, ¿en qué se está constituyendo este rey? En hombre de pacto. En un hombre de pacto. ¿Bien? Dice, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Dice, hijos míos, parece que está hablando un pastor. Y sí, es un rey sacerdote que está ejerciendo un pastorado. Hijos míos, no se engañen ahora, porque el Señor les ha escogido a ustedes para que estén delante de Él y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. O sea, a ver, esto es interesante también, porque está diciendo aquí que a los levitas y sacerdotes, porque es a quienes les está hablando, el Señor les ha escogido a ustedes para que estén delante de Él y le sirvan, sean servidores y sean sus ministros y le quemen incienso. Este es el tipo. ¿Cuál será el antitipo en el Nuevo Testamento? Bueno,
No pierdan ahí, márquenle, déjenle ahí señalado en el segundo de las Crónicas 29, y vamos al libro de los Hechos, capítulo 6. Y vean qué es lo que está escrito acá. Cuando se seleccionan por parte de los apóstoles a los futuros diáconos de la iglesia, que para este tiempo no lo sabía. Y los que estaban sirviéndole, aquí lo podemos leer en el 6.1 de Hechos, dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, las viudas griegas, eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, ya estaban viviendo en comunidad los nuevos creyentes, la iglesia había surgido, era una comunidad de miles de personas, y estaban atendiendo a las griegas y a las viudas hebreas, porque atendían a las hebreas porque había un mandamiento de atender, en el Salmo 68, que Dios es el Señor y el que atiende a las viudas. Pero como eran griegas, pues no les hacían tanto caso, ¿verdad? Y las viudas en ese tiempo se morían de hambre. Entonces, aquí están protestando. Oigan, no les están dando de alimentación regularmente o atendiéndolas así a las viudas griegas. Dice, entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros, los apóstoles, los ministros, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjense, ¿quién estaba sirviendo? Los apóstoles, atendiendo a miles de personas para hacer la comida y ponerles el alimento. Y aparte que estaban en el apostolado. Dice 3, busquen pues hermanos en la fe, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes que encarguemos este trabajo. Y vean lo que dice el apóstol Pedro, porque es el que hace la convocatoria. Y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y se cumple lo que ocurrió con el rey Ezequías, que regresamos. Fíjense cómo dice Pedro, estos llamados al servicio. Persistiremos en la oración o el incienso y en el ministerio de la palabra. Y regresando rápidamente a segundo de las Crónicas 29, donde leímos al final del 11, y sean sus ministros, que para que estén delante de él, le sirvan, como ellos lo hacían, para que sean sus ministros, como ellos eran, y le quemen incienso, el ministerio de la oración y de la palabra. ¿Se dan cuenta cómo encontramos la correspondencia entre uno y otro? ¿Por qué? Porque se está yendo esto dentro de términos de pacto. Como ya lo ha dicho el rey Ezequías. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Seguimos. Ok. Sigue hablando. Dice, bueno, pasa algo en el 12. Entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y habla de hijos y padres, que incluye generaciones de los padres y los hijos, incluye a las familias, y aquí se habla de la primer generación, aún de la segunda, o sea, tal vez hasta bisabuelos, abuelos y padres e hijos, ¿sí? 4 generaciones, por lo menos. Dice, a los hijos de Gersón, hijos de Joá, hijo de Sima, y Adén, hijo de Joá, hijos de Elisafán, Simri, Jehiel, Asaf, Zacarías, Matanías, Emán, bueno, todos los que están acá. Dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras del Señor, porque ya se está considerando aquí al Señor, y para limpiar la casa del Señor. Es decir, que aquí dentro de este pacto que ya ha determinado el rey Ezequías celebrar con el Señor, se consideran ya familias,
se consideran servidores, se consideran sacerdotes y levitas, y a reparar las puertas y sacar la inmundicia de la casa del Señor. Bien, sigue diciendo, 16, y entrando los sacerdotes dentro de la casa del Señor para limpiarla, que esto es el trabajo pastoral, básicamente pastoral, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor al atrio de la casa del Señor, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Es decir, los músicos se encargaron de que esto, porque como por ahí hicimos una lectura, me parece, de Isaías, donde dice que la alabanza es torturar al diablo y darle de palos en el lomo al diablo. Y eso es lo que hacen los músicos. Cada vez que hay alabanza, se apalea al diablo. Por eso, miren, ni se hace presente. Calladito, calladito, si es que los hay, que no dicen nada. ¿Por qué? Porque se les está infligiendo dolor espiritual a los demonios. Bien, por eso es que ahí están y muy calladitos. O se van simplemente. Si no aguanto a estos, no los aguanto, yo me voy de acá porque me duele lo que hacen. Y está bien, de eso se trata. Hay respaldo por esto que pasó acá. Dice después, 17, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. Casi en cuanto empezó el reinado del rey, empezó a hacerse esto. Dice, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico del Señor y santificaron la casa del Señor en 8 días, en más de una semana hicieron esto. Y santificaron la casa del Señor y en el día 16 del mes primero terminaron. O sea, tardaron medio mes en total en santificar la casa. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto, donde se va a quemar la carne, y todos sus instrumentos para hacer, que tenían palitas, tenían para mover los restos de los animales, eso que estaba en el atrio. ¿Se acuerdan que estaba ahí el altar? Y había sacerdotes que se encargaban de sacrificar a los animalitos, de hacer todo esto. David. Sí, perdón, me quedó la consulta, me quedó dando vuelta una pregunta en la cabeza, que es, ¿cómo representaríamos actualmente el tiempo esto de santificación que ellos tenían? Apartar del pecado por medio de la predicación de la palabra. Eso es, justamente. Ah, ok. Ese es perfecto, buenísimo. Gracias, pastor. Eso es, bien. Sigue diciendo después acá. Dice, estábamos en el 18, todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. O sea, ya hablando de todos los elementos que iban a estar en el lugar santo también. Dice en el 19, asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz, el rey anterior, cuando reinaba, y aquí están delante del altar del Señor. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa del Señor. Un culto exclusivo para los servidores y el rey. Dice, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. O sea, por todo lo que se iba a hacer. Y que bueno, a los que le gusta la numerología, el 7 se dice que es el número de Dios. 7 días hizo la creación, al 7º día descansó, etcétera, etcétera. Pero no nos metemos en ese tema, que es interesante, pero no es lo que nos ocupa. Dice después, y presentaron todos sus animalitos, y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar del Señor. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre, y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Que esto era sangre de animales. ¿Bien? Sangre de animales. Y bueno, cortaron la carne,
se derramó la sangre. Ahora, esto ya está hablando de que sí se están cumpliendo los elementos o de lo que constituyen los pactos. Dijimos que para hacer un pacto tenía que haber derramamiento de sangre y corte de la carne, ¿sí? Entonces vemos que está teniendo los requisitos para reconocerlo como un pacto, para que tenga esa validez. Bien, entonces sigue diciendo acá, se derramó la sangre, se cortaron los animalitos. En el 23, después se hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Y volvemos a encontrar nuevamente un carnero de la expiación, como lo encontramos con Abraham, que finalmente era donde se depositaban los pecados del pueblo. En el caso de Abraham, fue sustituyendo al hijo Isaac, ¿sí? Que iba a ser sacrificio a Abraham. Y aquí encontramos que es un carnero que están poniendo todo el conjunto de levitas, sacerdotes y el rey, y entendemos que el carnero de la expiación, según las leyes de Moisés, era para que fueran expiados los pecados de la nación. ¿Ok? Vamos, ¿me van siguiendo hasta acá? Vamos, por eso queda grabado esta clase para que lo vuelvan a escuchar las veces que sea necesario. Porque estamos sacando un montón de cosas, pero ya es mi estilo, así es que me van a tener que aguantar todo este tiempo que estudiemos, pero es bueno que estemos considerando todo esto. Dice, después seguimos, en el versículo 25, este es interesante, y a algunos de ustedes sé que les va a gustar, más bien a todos, porque son una congregación muy peculiar que me fascina, la congregación de ustedes. Dice, bueno, el 23, pusieron sobre ellos sus manos y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos, ya sabemos por qué, sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y la expiación, y esto es lo que les digo por qué. Puso también levitas en la casa del Señor, fíjense, con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. O sea, ¿qué está incluyendo este rey, hombre de pacto, dentro de este pacto? ¿Qué está incluyendo? Lo acabamos de leer. A ver, ¿quién dice? ¿Qué incluyó? ¿Instrumentos? Sí, ¿qué instrumentos? El címbalo, la lira, el arpa. ¿Y ustedes tienen esos instrumentos en su congregación o tienen la versión moderna? A ver, estos son los abuelitos, los címbalos. ¿Cuáles son los descendientes de los címbalos o instrumentos de percusión? La batería. Claro, la batería. Por eso, miren, a mí me da mucha risa cuando escucho yo en algunos lugares que decían, yo creo que ya no, que las baterías eran del diablo, que no debían de estar en las congregaciones. ¿A poco no? Lo oyeron algunos, esas leyendas urbanas. Lo decían, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con instrumentos de percusión, baterías, metales, todo lo que suene con palitos o con lo que sea con las manos, ya. Pero también metió salterios. ¿Y cuáles son hoy los descendientes de los salterios? Los salterios. No sé qué son los salterios. Los salterios son, les ayudo. Que saltan. No. Esos son los saltadores. Las guitarras, los instrumentos de cuerdas, ¿sí? Las guitarras, aunque sean eléctricas, no importa, están dentro de un pacto. Están dentro de un pacto. Ay, a ver, ya nos metieron acá en un dibujo. No sé, me metieron acá. No, perdón, no sé ni qué hice. Sí. A ver, salgo y vuelvo a entrar. Sí. Eso estuvo muy,
Muy interesante lo que acaba de suceder. Pensé que se me había puesto la mente en blanco. Bueno, seguimos. A ver, descendientes, guitarras. Ahora sí, ahora sí, ahí Debbie, si le das admisión a mí, para esperemos que no nos vuelva a dar la sorpresa. Dice, y arpas. ¿Cuáles son los descendientes de las arpas hoy? No ¿Cuáles sé, un serán? violín puede ser. No. Ahí está, disculpen, que salió algo y apreté. Ahí, Flavia dice, Flavia lo está diciendo ahí con señas. Los pianos, los teclados. Porque un piano es una cajota grandota de resonancia con un arpa adentro. Eso es un piano. Que ahora sean electrónicos, pues bueno, es la tecnología y punto. Porque hoy comprarse un piano de esos de concertista, pues no es nada, nada barato ni cómodo, ¿verdad? Sí, pesan cientos de kilos. En cambio, un tecladito, bueno, hoy hasta por internet sacas un pianito y lo puedes tocar. No importa, es la cuestión terrenal, sino que es la esencia de lo que está. Entonces se dan cuenta que por cuestiones de pacto, ya están todos los elementos que hoy, hasta hoy tenemos. Nadie está fuera de lo que el Señor ha constituido por cuestiones de pacto. ¿Bien? ¿Vamos bien? Esto se está poniendo interesante. Yo pienso que sí. Dice después, están todos estos elementos, y fíjense de dónde venía este mandamiento, y quiero enfatizar, de dónde vino este mandamiento de meter instrumentos. Dice, conforme al mandamiento de David, que fue hombre de pacto. Gad, vidente del rey del profeta Natán, es decir, viene de un acuerdo de ministerio profético. Ministerio profético. Y después dice que procedía fíjense, procedía del Señor por medio de sus profetas. O sea que es de Dios el que haya todos estos instrumentos en una congregación. Y no es porque haya músicos para que se oiga musical, entretener eso. No, no, esto viene de Dios. Es triste que se llegue a pensar que no deba de haber alabanzas y adoración en una congregación, porque se está incumpliendo un pacto tan importante. Bien, bueno, continuamos, dice 26, y los levitas estaban con los instrumentos de David, y se agrega otra cosa, vean, y los sacerdotes con trompetas, es decir, instrumentos de viento, que pueden ser flautas, pueden ser cornetas, pueden ser lo que ustedes se imaginen, si los hay, pero que también en ese tiempo las trompetas se hacían para la convocatoria a la congregación, ¿sí? Que lo que usaban era el chofar, que era ese cuerno de carnero y que llamaban a la convocatoria para algo importante, pero también pueden ser las trompetas como instrumentos. Pero bueno, los saxofones o todo eso deben de estar. No es para que se oiga más bonito y para que haya una orquesta y agrade los oídos terrenales no. Es por cuestiones de pacto. 27. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y ahora vean lo que va a pasar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. El 28, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Y el 30, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen al Señor con las palabras de David y de Asaf vidente, los salmos, ¿no? Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y aquí hay algo de muchísima importancia, ¿sí? Porque estaban ahí ya todos reunidos desde el 27, y entonces el rey dice, corten la carne de los animalitos para quemar la carne.
Cuando empiezan a quemar la carne en el altar del sacrificio, comenzó el cántico del Señor con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. A ver, ¿qué les llama la atención de esto? Que comenzó el cántico de Jehová. ¿De dónde es ese cántico? ¿Y quién es el que canta? ¿Cuál es el cántico de Jehová? Porque ahí viene que después empezaron ellos a alabar con los salmos. Pero aquí primero, cuando se estaba quemando la carne, estaba el cántico de Jehová. ¿Cuál será este? Es interesante, ¿no? Les voy a decir por qué. Porque es el canto del Hijo de Dios, de Jesucristo, adorando a su Padre a través de su novia, a través de su iglesia. ¿Se dan cuenta? Es cada uno de nosotros, Cristo en nosotros, adorando a su Padre, adorándolo a Él. Maravilloso, maravilloso. Mientras se quema la carne. Es decir, que mientras nuestras obras de la carne se están quemando por el fuego consumidor de Dios como antitipo, en ese momento, en los momentos de la alabanza, de la adoración, porque estaban adorando, todas las obras de la carne que aún conservemos y tengamos, deban de ser consumidas por el fuego del Espíritu Santo, y en ese momento es cuando el Hijo adora a su Padre, hoy a través de su iglesia. Bien, cuando tenemos conciencia de esto, las congregaciones se santifican en una adoración tremenda que llega al mismo trono de Dios. ¿Qué esto implica? Compromiso. Compromiso de acabar con las obras de la carne. Bien, que ese es un tema que vamos a hablar de manera muy importante en otro módulo, porque es mucho que hablar de ese tema. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Seguimos leyendo. Y dice que en el 28, toda la multitud adoraba, los cantores cantaban, los trompeteros sonaban las trompetas, porque estaban convocando a la congregación que estaba ahí en ese momento, ¿sí? A la guerra puede ser, al frente, al culto de guerra que se estaba estableciendo, que era espiritual, por supuesto. Dice, y todo esto duró hasta que toda la carne se quemara. Una vez que toda la carne se quema y que ya no hay obras de la carne presentes, dice entonces, 29, cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, la autoridad gobernante, y todos los que con él estaban, levitas, sacerdotes, y hasta entonces, y adoraron. Entonces, el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas, ahora sí, ahora viene el tiempo de la alabanza, que alabasen al Señor con las palabras de David y Asaf vidente, que ya estaban escritos los salmos, y ahí están, y desde hoy, ahí se sacan muchos cantos, ¿sí?, de alabanza, y ellos alabaron con gran alegría, y se inclinaron y adoraron. Y bueno, aquí me da la impresión de que hoy, en estos tiempos, hacemos las cosas al revés. Primero alabamos y después adoramos. Y en ese tiempo, en realidad, primero adoraban y después alababan. Porque en la alabanza estaba la manifestación de la alegría, las emociones, pero primero estaba lo más espiritual. Pero bueno, está bien, mientras se hagan las dos cosas, todo está bueno, porque es cuestión de pacto, es cuestión de pacto. ¿Bien? Ahí seguimos entonces. Dice, seguimos la lectura. 31. Y respondiendo Ezequías dijo, ustedes hoy se han consagrado ahora al Señor. Acérquense pues y presenten sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas. Y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos,
ahí empieza a entrar otra institución que este hombre de pacto, este rey de pacto empieza a meter. ¿Y cuál sería? ¿Qué institución sería? El diezmo, las ofrendas. Las ofrendas, exacto, la generosidad, el diezmo, las ofrendas, que es la institución de la economía, de la, de todo lo que se refiere a la administración de ella, de la economía, ¿bien? Como institución. Muy bien, dice, y vean todo lo que llevaron ellos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto del Señor. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. O sea, fueron más que generosos. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra. Y hasta que los demás sacerdotes santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. Y como se estaba haciendo un pacto, dijo el Señor, así va a ser por la eternidad. Así será el servicio, el culto a mí, el culto de adoración. No es una cuestión religiosa, mis amados. No es una cuestión de costumbres. No es una cuestión de que así lo hacían hace 10, 15, 50, 100 años en nuestras congregaciones antes. Es por cuestión de pacto. Si tenemos esto en el corazón, las cosas y la perspectiva cambia, Definitivamente que esto cambia, porque el Señor ve la intención de nuestro corazón. ¿Me explicó? ¿Vamos bien? Dice después, 36, y vean cómo termina acá. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Finalmente, ¿quién preparó el pueblo? El rey. Fue Dios mismo. Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Y eso es lo que Dios quería hacer con la congregación para que se estableciera un pacto que sería un pacto eterno. Y tenemos que verificar que sea eterno. Todavía vamos avanzando. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Se va entendiendo cuál es la esencia y el espíritu que movió a este rey. Bien, perfecto, perfecto. Si hay dudas, alguien, volvemos a considerarlo, pero si no, proseguimos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre después? Porque ya aquí, ya el rey Ezequías ya es un hombre de pacto. Y va a seguir metiendo y metiendo y metiendo términos de pacto. Ahora, ¿se dan cuenta que esto es institucional? Que no está hablando de algo tan personal como lo haya sido David o como lo haya sido Abraham. Aquí es lo institucional, o sea, todos los sacerdotes, todos los levitas, o sea, es algo congregacional. Bien, está hablando, miren, y personal siempre va a ser la primera iglesia o la familia. Esa es la primera iglesia. Y la segunda iglesia es la congregacional, o sea, el conjunto de familias que forman una congregación. Tenía que estar incluido, que eso le da el sentido y la justificación de por qué nos debamos de reunir para adorar, para orar, para hacer todo lo que hacemos como congregación. Bien, bueno, vamos entonces. Ahora, el capítulo 30 nos va a hablar acerca de otra actividad que va a quedar incluida dentro de las actividades, hoy para nosotros, congregacionales. Todo ya es aquí en adelante congregacional. ¿Bien? Todo. Dice el 31. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén
para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar porque cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, vuélvanse a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. ¿Qué términos de pacto quedan aquí insertados en este pacto del rey, Ezequías? A ver, ¿qué elementos de pacto se meten acá? De lo que acabamos de leer aquí, del versículo 1 hasta el 6. A ver, ¿sí, Paulita? ¿Iba a decir algo? No, se me cortó y acabo de volver a entrar, perdón. Ok, bien. Bueno, a ver, ¿qué será? ¿Se dan cuenta qué hizo el rey? ¿Qué hizo él? Términos de pacto. Que escribió cartas. ¿Por qué tenemos hoy las cartas apostólicas de Pablo, de Pedro, de todos ellos? ¿Por qué tenemos las cartas universales? Porque todas esas cartas las ha preservado el Señor a lo largo de los siglos, que es parte del Nuevo Testamento, por cuestiones de pacto. Por esta causa de cuestiones de pacto es que hoy tenemos las cartas del Nuevo Testamento. ¿Bien? Dios se comprometió que debían de conservarse, y por eso hoy las tenemos. Qué bueno que esto hizo el rey. ¿Se dan cuenta cómo salía de la iniciativa de este rey? No, si yo, cuando lleguemos al cielo, Señor, uno de los primeros que voy a saludar, después de adorar al Señor, va a ser al rey Ezequías. Dije, ¿cómo te iluminó el corazón el Señor que hayas hecho estos compromisos? Porque nosotros hoy hemos sido muy beneficiados por este pacto. Ahora, claro que estaba comprometiendo al Señor a cumplirlo. Y bueno, se cumplió, porque ahí lo vamos a ir entendiendo. Pero no solamente fue la cuestión de las cartas, también se hizo otra cosa más. Y lo otro que se hizo aquí fue que se hizo labor de evangelismo, de evangelización. ¿Por qué? Porque llevaron las buenas nuevas de que se iba a celebrar la Pascua a las tribus que estaban apartadas. Y eso es evangelizar, es decir, llevar buenas nuevas. ¿Se dan cuenta? O sea que también queda incluido dentro del pacto el que se deba de... por eso es que el Señor Jesucristo, cumpliendo este pacto, ordena que se predique el evangelio en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. No lo dijo nada más porque sí, lo dijo por cuestiones de pacto, y esto fue establecido desde el rey Ezequías. ¿Vamos bien? Seguimos, dice después también que así estaba escrito, fueron a hablar, y les dice, ¿no?, que se tiene que celebrar la Pascua en el 7. No sean como sus padres y como sus hermanos que se rebelaron contra el Señor, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como ustedes ven. No se endurezcan pues ahora su servicio como sus padres. Sométanse al Señor y vengan a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y sirvan al Señor su Dios, y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Buenas noticias, esto es el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Bien, claro que en ese tiempo era eso, pero hoy, en Cristo, es como es el evangelio. Dice después, seguimos la lectura al 9. Porque si se volvieren al Señor, sus hermanos y sus hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque el Señor su Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de ustedes su rostro si ustedes se vuelven a Él. Y que aquí yo entiendo que es, si se vuelven a Jehová, sus hermanos y sus hijos, que le está diciendo a varones, es decir, su familia serán hechos libres
de quienes los tienen cautivos. ¿Esclavitud de qué? Pueden ser de lo que ustedes quieran. Para hoy nosotros, adicciones, costumbres nocivas, hábitos nocivos, lo que a ustedes se les ocurra que tengan cautivos espiritual y en el alma a nuestras generaciones y a los padres. Está esta cuestión de pacto. Dice después. Alberto, adelante. Ahí en el 9 cuando dice, porque si os volvéis a Jehová, o sea, si yo lo aplico a mi vida, o sea, si yo, o sea, entiendo que yo me aparté de Dios y ahora estoy volviendo, ese volver mío afecta al resto de mis generaciones, esa sería a mi generación, no a mis generaciones, sino porque acá dice a vuestros hijos, a vuestros hermanos, que mi hermano no sería mi generación. La pregunta es, la aplicación al día de hoy, digamos, si yo me vuelvo, entonces estuve apartado. Eso afecta a mi generación, entiendo, pero mi hermano no es mi generación. ¿Cómo sería el tema? Pero todos somos hijos de Dios, hijos de un mismo Padre. Sí. Tenemos un Padre en común, que es el Señor. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere, que va a beneficiar a todos los hermanos en la fe. Y todo en el común de las escrituras apostólicas, en el Nuevo Pacto, habla y se dirige a hermanos, aunque no eran hermanos de Pablo, los griegos, pero se refiere a ellos como hermanos. Bien. Bien, seguimos. Dice, vamos a ver. Dice después, seguimos la lectura. Dice 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, Manasés, hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Bueno, que eso ocurre también hoy. Así es que los que evangelizan no se sientan mal porque los sacan, no los aceptan, los rechazan. No se sientan mal de que les va a pasar eso porque son cuestiones de pacto. Sí, bueno, me sacaron de acá, vine a predicar y hasta me llevaron a la comisaría, detenido. Pues sí, pues eso es el Señor, gracias. Por eso es que los apóstoles vemos cómo se alegraban de que se los llevaran prisioneros en sus tiempos, o cómo Pablo y Silas se pusieron a cantar himnos y salmos dentro de la cárcel en Filipos. Pues están de locos, están prisioneros. Pues sí, pero es que es cuestión de pacto. Aún el día de hoy. Aún el día de hoy. Bien. Seguimos la lectura. Dice 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Hubo otros que no fueron. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra del Señor. Y aquí vemos un solo corazón, que eso después se cumpliría con un solo Señor, un solo bautismo, un solo cuerpo. Ahí se cumpliría. Dice en el 13, y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión, y celebrar la Pascua y los panes sin levadura es ni más ni menos hoy para nosotros la mesa del Señor o la cena del Señor. Ya se está aquí pactando. Bien. Dice, y se reunió, una vasta reunión. 14, y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Ahora van en todos los lugares de adoración pagana que había en ese tiempo, que pues hoy también los hay, ¿no? Ahí el gauchito ese y la difunta de que acá, de allá, la santa quién sabe qué, hay todo eso, hay todo, hoy hay eso. Y otras partes de la zoología de las tinieblas. Bien, dice en el versículo 15, entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron, porque bueno, todavía faltaba la redención para que esto se pasara más fácil, aunque costara la cruz, pero bueno, este es otro tema.
y trajeron los holocaustos a la casa del Señor, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, según, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos al Señor, porque la multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito, mas Ezequías oró por ellos. Fíjense cómo ora este rey, esta autoridad de gobierno es lo que va a orar delante de todos ellos. Oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y cuando hace esta autoridad de gobierno, esta oración, vean a dónde llega la oración de Ezequías, en el 20. Y oyó Jehová a Ezequías, ¿y qué hizo? Sanó al pueblo. ¿Quieren que haya sanidad en el pueblo de Dios? Hay que entender la esencia de este pacto. Por eso decía que es súper importante. Súper importante. Dice el 21, así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, 7 días de celebración, y glorificaban al Señor todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes al Señor. Yo me imagino cómo fue eso. 7 días de alabanza y adoración. ¡Qué tremendo! Y no eran pocos, ¿eh? Eran cientos de levitas tocando al mismo tiempo. No, eso yo creo que no ha habido algo igual el día de hoy. Bueno, dice, y habló Ezequías al corazón o al espíritu, a todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría. O sea, 14 días de celebración. Vaya que si fue una reunión tremenda, ¿no? Y dice, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes, que serían hoy el presbiterio, los líderes de ese tiempo, hoy, dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido a la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que era el otro pacto, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Y vean cómo termina en el 27. Después los sacerdotes y levitas, o sea, los ministros de pastores y músicos, puestos en pie, ¿qué hicieron? Bendijeron al pueblo, bendijeron al pueblo. Y la voz de ellos, ¿a dónde llegó? Fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo, al cielo. Y eso es lo que hace un pastor, pastorado, músicos, ancianos, de bendecir al pueblo, y lo que oyes ellos oren en beneficio de la grey llega al mismísimo cielo. ¿Por qué? Por cuestiones de pacto. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas o preguntas? Bien. Muy bien. Tengo una consulta. Sí, adelante, Fernanda. Sí. Cuando hablaba de volvernos a Dios y... ¿dónde está el 9? Y vuestros hijos hallarán misericordia delante de Dios.
Sí. Eso tiene que ver con la promesa, bueno, con Hechos 16, que Ajá. dice que serás salvo tú y toda tu En tu casa. casa. Sí, cuando le dice eso Pablo al carcelero de Filipos. Es cuando le dice, porque pensaron, el carcelero pensó que se habían escapado. Y Pablo le dice, no tengas temor porque estamos todos aquí dentro después del temblor. Se le soltaron los grilletes del cepo y se los lleva el carcelero a cenar a su casa y a curarle las heridas. Y peligraba la vida del carcelero porque los ejecutaban a los carceleros cuando se escapaban los presos. Por eso es que se quiere quitar la vida y Pablo le dice, no te hagas nada porque estamos todos aquí dentro. Y dice que se los llevó a su casa, les curó los azotes y todos se regresaron voluntariamente a la cárcel. Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Justamente, Fer. Sí, así es. O sea que eso tiene que ver con este pacto. Sí, sí, okay. Sí. No hay nada escrito que sea incidental o así, no. Todo tiene un fondo, todo tiene un trasfondo. ¿Bien? Todo tiene una justificación. Okay. ¿Bien? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bien. Bueno. Dice después, todo el capítulo 31 ya empieza el rey Ezequías a organizar las funciones congregacionales, que hoy sería lo que se hace en toda congregación. Que debemos de tener esta mentalidad institucional de que todo lo que se haga, como se haga, con los nombres que ustedes quieran, ustedes pueden llamarle ujieres, en México les llamamos edecanes, le pueden llamar como quieran, eso es la forma de la cultura, es irrelevante, sino aquí la cuestión es que por pacto se organiza la congregación. Debe de haber un orden, porque Dios es un Dios de orden, y eso es precisamente lo que va a establecer en este pacto el rey Ezequías, que eso es lo que tuvo que hacer la iglesia primitiva, que el que tiene esta revelación, que eso en su momento probablemente lo veamos, se los comente, es que Pablo tuvo la revelación del ordenamiento ministerial en el ministerio quíntuple de Jesucristo, de que haya apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. ¿Por qué lo hizo o por qué lo hace el apóstol Pablo en esa revelación? Porque fue por cuestiones también de pacto, por esto que hizo el rey Ezequías. Dice el 31, que nada más vamos a hacer una introducción porque ya estamos en la hora, dice el versículo 1, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de Acera, que era la diosa de la sexualidad perversa que tienen esas culturas. Derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Y vean que le pusieron este subtítulo: Ezequías reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas. Es decir, que por cuestiones de pacto, toda vida congregacional deba tener un orden establecido, de acuerdo a la idiosincrasia, de acuerdo a la cultura, pero que debe de haber un orden y una organización. Debe de haberla. No es capricho de los pastores, no es cuestión de copiar modelos, no es cuestión de que nos metan en una orden y que no quiero yo sujetarme a un desconocido que me dice que me siente acá o que no me siente acá. No es así. Es cuestión de pacto, ¿sí? Porque así quedó establecido con este rey. Bien. ¿Vamos bien? ¿Quedó claro? Bueno, perfecto. Bueno, pues lo vamos a tener que dejar hasta aquí para después continuar con este pacto tan importante. Y ya hay un pacto accesorio que es muy importante, que lo vamos a ver también. Y ya pasaremos al cumplimiento de los pactos
por parte del Padre y su Hijo Jesucristo, para cumplir con todos esos pactos. ¿Bien? Pero ya llegaremos a ellos. Muy bien, vamos a su descanso.